Ahí estamos. Bueno, pues bienvenidas, buen día. Como todos los jueves que el Señor nos permite reunirnos, vamos a estudiar una vez más el libro de Nehemías. Empezamos a estudiar este libro de Nehemías porque Nehemías es un libro que Dios usa a pesar de que es bueno, no a pesar, sin importar que Nehemías es un libro cuyo personaje principal es un varón, es un hombre. Dios tiene muchísimas cosas que enseñarnos a través de él. Principalmente habíamos dicho que Nehemías nos enseña cuál es la actitud agradable ante Dios, ante los ojos de Dios, que debemos tomar en medio de las dificultades, en medio de la persecución, en medio de las críticas, eh, cuando estemos enfrentando todas esas situaciones que parecen ser imposibles de resolver, tareas que parezcan interminables, ¿sí? Todos esos proyectos a los que Dios nos haya llamado que de pronto sintamos que no podemos, ¿sí? Nehemías nos enseña cuál es la actitud que debemos tomar ante estas situaciones. Es un hombre que nos ha ido enseñando el dominio propio, nos ha enseñado principalmente cómo recurrir al Señor eh, como la primera acción a tomar antes de tomar cualquier decisión. Nehemías también nos ha enseñado lo que es el verdadero liderazgo. A veces en el mundo nos enseñan que para ser líderes debemos de ejercer presión, dominio, perseguir a la gente, por ahí dicen tener a la gente con el pie en el cuello, y eso no es el liderazgo a los ojos de Dios. Este es un líder que va guiando a una nación a reconstruir una ciudad que había sido eh, atacada, cuya población había sido llevada cautiva. Muchos habían sido muertos. Las personas que se quedan, pues eran personas enfermas, personas que no tenían manera de poder sacar una ciudad a flote. Y entonces, este es un ejemplo de carácter y de fe que nosotras como mujeres debemos de tener siempre bien presente para que Dios nos pueda ayudar a ejercer esa influencia efectiva y duradera, sobre todo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para su reino, para construir el reino del Señor, para edificar para Él. Y aunque nosotras no estemos, nosotras nos vayamos a la presencia del Señor, que si el Señor nos pide nuestra vida y nos llama a su presencia, que lo que hayamos enseñado perdure en nuestros hijos, en las personas que Él ha dejado bajo nuestro cuidado. No se trata de que pues al no estar ya nosotras, pues todo lo que enseñamos pues se olvide y se pierda, ¿verdad? Lo que tratamos de enseñar. Entonces, ese es el liderazgo que debemos tener en mente siempre, que sea una influencia efectiva y un liderazgo duradero para gloria del Señor. ¿Ok? Bienvenida, Gaby, qué bueno que te puedes conectar. Bienvenida, hermosa. Muy bien, pues vamos a orar. Acompáñenme a orar para retomar la enseñanza de Nehemías 9. Nos habíamos quedado en el versículo 26 y a partir de ahí vamos a retomarlo, ¿sale? Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por este momento en el que tú nos permites estar aquí reunidas para estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque a través de tantos personajes que tú nos has dejado plasmados en la Biblia, Señor, podemos ver qué es lo que tú estás esperando de nosotras, Señor. Ahora tenemos una guía certera, una guía clara, Señor, de cómo quieres que nos comportemos, qué esperas de nosotras, cómo debemos de enfrentar cada situación, cómo es que tú quieres que vivamos cada día, Señor. Gracias por este manual hermoso que nos has dejado en tu palabra, que nos indica cómo comportarnos en cada situación. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes a tener sabiduría. Señor, nosotras no podemos, nosotras fallamos, pecamos,
nos olvidamos, Señor, de las enseñanzas. Necesitamos permanecer en ti para tener todo esto presente y estas enseñanzas frescas en nuestro corazón, en nuestra mente, para poderlas vivir, Señor. Dependemos de ti y te queremos decir que necesitamos de tu mano, de tu guía, Señor, para poder ser esas mujeres virtuosas que tú quieres hacer de nosotras, Señor, porque somos siervas inútiles, pero en tus manos, Señor, nuestra vida vemos que sí puede tener un propósito y sobre todo, Señor, ese proyecto hermoso que apunte hacia la eternidad. Señor, guarda nuestro corazón en esta mañana, límpianos de todo pecado, libra todo obstáculo, Señor, guarda la conexión, guarda esta mesa de discipulado para que sean tus enseñanzas las que nos guíen, Señor, que permanezcamos asidas y firmes en tu palabra, Señor, concentradas y enfocadas en lo que tú tienes y has dejado escrito para nosotras, Señor. Gracias por cada una de las que estamos aquí, por los hogares que representamos. Guárdanos, Señor, guíanos, guarda nuestras familias en salud. Guarda, Padre, por favor, la economía de cada hogar, por las que no se han podido conectar. También oramos, Señor, para que tú las guardes, las guíes, que permanezcan en ti, Señor. También te pedimos por nuestras hermanas que han decidido separarse de este grupo, que no se alejen de ti, Señor, que seas tú, Padre, sosteniéndolas y que tú las lleves a reunirse en congregaciones en donde se predique la sana doctrina que tu Hijo Jesús nos enseñó, Señor. Ayúdanos a ser fieles a esas enseñanzas y a permanecer en lo que tú quieres que hagamos. En nombre de Jesús oramos y ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Amén y amén. 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 Muy bien, pues vamos. ¡Ay, Leti! Bienvenida, bienvenida, mi Leti. Qué bueno que te pudiste conectar acá en Zoom. Siempre un gusto tenerte por acá. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que habíamos visto en el capítulo 9 que Esdras, que era el sacerdote de Israel que estaba acompañando a Nehemías en todo este proceso de regresar al pueblo a la instrucción y a los lineamientos del Señor? Esdras empieza a leer junto con los otros levitas el libro de la ley, empieza a leer los mandamientos que el Señor les había dado, empiezan a hacer un recuento de todo lo que Dios le había dictado al pueblo de Israel desde que los saca de la tierra de Egipto y desde antes cuando escoge a Abraham. Y aquí empieza Esdras en el capítulo 9 confesando los pecados de Israel, que era lo que habíamos visto, que muchas veces nuestros padres, nuestros ancestros, pues cayeron en pecados que nosotras igual y desconocemos. Nadie sabemos exactamente cuál fue la historia de nuestros padres y hacia atrás, pero Dios sí la conoce. Entonces, aún por los pecados que nos son ocultos, debemos de confesarlos delante del Señor, tomarlos como si fueran nuestros y decir, Señor, sana, por favor, mi genealogía, todos mis ancestros, toda esa ascendencia, esas personas de nuestra familia que existieron antes que nosotras, que incluso ni conocemos, pero el Señor es poderoso para perdonar y sanar nuestra genealogía, para romper todas esas cadenas de pecado, esas cadenas de maldición que se van generando y que se arrastran y persiguen a las generaciones. Entonces, hay una promesa hermosa que dice que cuando nosotros recibimos al Señor, somos nueva criatura. Entonces, ya nada de lo pasado tiene potestad o poder sobre nosotras. Debemos de tener esto siempre en mente. Una vez que recibimos al Señor, ya no hay nada, que nadie haya hecho que nos persiga o maldiciones que arrastremos. Eso ya no aplica para los hijos del Señor. Él nos dice claramente que somos criaturas nuevas, pero sí hay algo que debemos de tener siempre bien presente, que fue algo que se olvidó el pueblo, a permanecer en el Señor. Debemos de estar conscientes de permanecer en humildad, de permanecer siempre reconociendo nuestra necesidad y esa dependencia que tenemos de nuestro Padre, ¿sí?
No es como que espiritualmente seamos esas hijas que crecen y que se pueden ir de la casa y hacer su vida solas y tener éxito. Eso no aplica. En las manos del Señor y bajo sus ojos, siempre debemos de permanecer en su casa, bajo su resguardo, bajo sus cuidados, bajo su instrucción y siempre permaneciendo en su sabiduría. Aquí no aplica como en la vida física, sí, en la vida material, que pues los hijos crecen y es la voluntad del Señor que salgan de casa, formen su familia, tengan sus propios hijos, su esposa, su pareja, su esposo, tengan sus hijos y salgan del nido, como le decimos, ¿verdad? Aquí no, en la vida espiritual debemos permanecer a los pies de nuestro Señor y resguardadas en la casa de nuestro Señor. Y hay algo que el pueblo de Israel olvidó, que fue todo lo que Dios había hecho, todo lo que el Señor hace para mostrar su poder, para guiarlos, para cuidarlos, sustentarlos a lo largo de esos 40 años que permanecieron en el desierto. Ellos se van olvidando. Y hay cosas que aquí el pasaje va recordándonos. Y lo primero, el primer punto que menciona y que repite este pasaje es que endurecieron sus cerviz. Eso, la parte de las cervicales, que por eso cuando nosotras oramos, inclinamos nuestro rostro en señal de humildad y rendición ante nuestro Señor. Una persona que no se quiere inclinar ante Dios es una persona que se llena de soberbia, cuyo orgullo evita que reconozca el dominio de Dios y su señorío sobre sí mismo. Entonces, si nosotras no queremos inclinar nuestro rostro, si nosotras endurecemos nuestra cerviz, es lo que hizo el pueblo de Israel y vemos, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo ellos estaban ciclados? ¿Sí? O sea, recordaban lo que Dios había hecho porque habían sido sometidos a un quebranto, venía el quebranto, recordaban lo que Dios había hecho, se arrepentían, volvían a los caminos del Señor y se volvían a olvidar y así estaban ciclados, ¿sí? Y decíamos que eso es lo que está pasando aún hoy en el pueblo de Israel. Tenemos que orar mucho por ellos, no caer en críticas porque pues ellos son el pueblo elegido por Dios. No buscar, no hablar mal de ellos con todo lo que está pasando, lo que están haciendo, sino orar en amor para que el Señor les permita reconocer nuevamente la mano de Dios sobre ellos. Y así es como nosotras debemos de vivir, nunca olvidar todo lo que Él ha hecho, ¿sí? Y menciona aquí también en el versículo 19 que con todo lo que ellos habían hecho y con todo lo que había pasado, por tus muchas misericordias, dice el versículo, por tus muchas misericordias no los abandonaste. Debemos recordar que nosotros como seres humanos no merecemos, ¿sí? Si Dios en su justicia ejerciera su justicia así como tal, pues nadie se escaparía del castigo o de la consecuencia, pero Dios es misericordioso también. Y debemos de recordar que por sus muchas misericordias, Él no nos abandona. No es porque nosotras lo hayamos ganado. No hay ningún mérito, ninguna obra que el hombre pueda hacer para merecer esto. Es por la gracia y la misericordia de Dios que Él busca al hombre y no se cansa de darnos una nueva oportunidad. Cada día, recuerdan que el martes leíamos en Lamentaciones, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Así son las misericordias del Señor que se renuevan cada mañana sobre el ser humano. Y tan es así que vemos el sol que siempre sale sobre justos e injustos. Y entonces vamos a continuar. Estábamos en el versículo 26 y ese fue el último versículo que leímos y decía, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti.
e hicieron grandes abominaciones. Esto es algo, hermosas, que muchas veces cuando lo leemos decimos, "¡Ah! Híjole, los judíos, qué bárbaros, ¿verdad? ¿Cómo se pueden olvidar? ¿Cómo que echaron la ley del Señor tras sus espaldas? Mataron a los profetas. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que escuchamos la prédica del pastor que nos está guiando en la palabra y de pronto el mensaje que Dios le dio para guiarnos, para instruirnos ese domingo o el día del discipulado, cuando sea, y ay, decimos, híjole, ese pastor trae algo personal en mi contra, ¿verdad? Y nos ofende y no nos gusta y creemos que es algo personal. Toda la palabra de Dios es personal, es ese espejo que nos enfrenta. Y gracias a Dios que así es. No es que el pastor tenga algo en nuestra contra o que nos sepa algo y nos esté preparando ese mensaje para darnos con todo, como decimos, duro y a la cabeza. Eso no, eso debemos de quitarlo en nuestra mente. Así es la palabra de Dios. Nos enfrenta a nuestra condición humana. No es que el mensaje haya sido preparado específicamente para una persona, no. El mensaje del Señor, así es, a todos nos incomoda y por eso los judíos mataban a los profetas, porque no les gustaba lo que les decían. Ellos llegaban y daban el mensaje de Dios. Muchas veces los profetas decían, pero no van a creer en lo que yo les voy a decir, pero me van a perseguir. Jeremías, ¿cuántas veces le dijo al Señor, oye, pero Señor, es que yo si les digo esto, me van a matar? ¿No? Y cómo vemos cómo lo echaron en la cisterna, cuántas cosas le hicieron. Dios incluso desaparece, hace que Jeremías desaparezca, Dios lo oculta para guardarle la vida. Entonces, imagínense cómo llega a ser nuestra naturaleza que nos enfurece cuando el Señor nos enfrenta con nuestro pecado, pero por eso necesitamos de esa humildad, doblar nuestras rodillas, poder inclinar nuestra cerviz, no endurecer nuestro corazón, porque en esto mismo podemos caer, de echar tras nuestras espaldas la ley y pues bueno, ya como que gracias a Dios pues nos detenemos, ¿no? De matar a las personas que nos hablan de la palabra, pero hay muchas personas que sí llegan a eso, por eso los misioneros son asesinados, por eso hoy a los predicadores en distintos lugares del mundo, las personas que predican la palabra, los meten a prisiones, están en situaciones de cautiverio. Debemos de orar constantemente por ellos para que el Señor los guarde y los libere. Y dice acá, hicieron grandes abominaciones. Cuando nosotras no queremos escuchar la palabra del Señor, este es el resultado. Un pecado nos lleva a otro y a otro y a otro, y nuestra vida termina siendo esto, una práctica, ¿sí? De grandes abominaciones. Un pecado va trayendo esa cadena, ¿sí? Que se continúa y que no podemos parar. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos totalmente en una vida que se revela en contra de Dios. Entonces, por eso debemos de tener cuidado de no endurecer nuestro corazón. Y vamos a entrar en el versículo 27. En el momento que necesiten abrir su micrófono para compartir, hacer alguna pregunta, siéntanse con toda libertad, hermosa, ¿sale? Bienvenida, Pris, qué bueno que te pudiste conectar. Buenos días, bienvenida. Y entonces dice así el versículo 27. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, ¿sí? Todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel, ¿sí? No ha sido nada más porque sí. Debemos de recordar que Dios, así como los eligió como ese pueblo especial para que de ahí viniera el Mesías, pues es una gran responsabilidad también que el Señor ha puesto porque los ha elegido para darnos ejemplo de qué es lo que sucede cuando nos apartamos del Señor. Y aquí vemos el resultado. Al practicar estas grandes abominaciones de las que habla el versículo 26,
vemos cuál fue la consecuencia. Fueron entregados en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Fueron entregados a pueblos que tenían como objetivo destruirlos, ¿sí? Diezmarlos. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia, nuevamente lo menciona, tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Vemos aquí nuevamente por qué lo hace Dios, por su misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Grande, ¿sí? Bienvenida, Sandy, qué bueno que te conectas. Bienvenida, hermosa. Buenos días. Y vemos aquí que no era por un mérito de ellos, ¿no? Sino por la misericordia de Dios. Entonces Dios los volvía a salvar, enviaba libertadores y los salvaban de mano de sus enemigos. Versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. ¿Se fijan cómo este pasaje es repetitivo y repetitivo? Y podemos decir, ay, qué pasaje tan aburrido que repite una y otra vez. Pero ¿por qué el Señor lo hace? Porque ahí es en donde quiere que pongamos atención, porque así somos. No es algo exclusivo del pueblo judío, es la naturaleza humana, ¿sí? Y aquí lo está dejando plasmado el Señor porque nos dice, hey, ¿cuántas veces has estado en aflicción? ¿Cuántas veces has clamado a mí? Y yo desde los cielos, por mi misericordia, ¿sí? Porque si Dios fuera justo y ejerciera su justicia así como tal, sin ese atributo de la misericordia, diría, no te lo mereces, ¿sí? No, ya fue una vez que te libré, ya fue otra, y tú sigues sin querer entender, no más, ¿sí? Y entonces, pues imagínense qué pasaría con nosotras, ¿no? ¿Qué pasaría con nosotros? Y entonces, pero Dios desde los cielos nos escucha, ¿sí? Nos escucha, nos libra, y no una vez, dice, muchas veces. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor lo está repitiendo, para dejarnos ver que esta es nuestra condición. Versículo 29. Les amonestaste a que volviesen a tu ley. ¿Y cómo lo hace Dios? A través de sus profetas, a través de las personas que nos guían, que nos instruyen en la palabra. Y así el Señor levantaba profetas que los guiaban, les decían qué hacer, cómo convertirse nuevamente a los caminos del Señor. Y dice, mas ellos se llenaron de soberbia. ¿Se fijan cómo este es un detalle que persiste también a lo largo del este capítulo, del pasaje número 9 de Nehemías? Dice, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, nuevamente nos dice, endurecieron su cerviz y no escucharon, ¿sí? Nuevamente vemos cómo es ese factor en el que el ser humano no quiere doblar sus rodillas, decide oponerse a la ley, a los mandamientos de Dios y termina endurecido, ¿sí? Bienvenida, Irma, qué bueno que puedes estar con nosotras. Bienvenida, qué bueno, buenos días. Entonces, vemos aquí cómo es este factor nuevamente. La rebeldía en el corazón del hombre está porque esa es la condición humana. Por eso debemos de vivir a los pies del Señor, rindiendo nuestro corazón diariamente, a cada momento.
hay situaciones que no nos agradan, situaciones que vienen a nuestra vida en donde hoy nos cuesta tanto trabajo, ¿no? Me decía mi esposo, ¿qué es poner la otra mejilla? Me decía, entiende algo. Yo sé defenderme, yo sé meter las manos, pero poner la otra mejilla es, a ver, ya me dieron de un lado, ¿no? Por instinto voy a levantar, a meter la guardia, ¿no? Como a él le gusta eso del karate y del box. Me dice, yo por instinto meto la guardia para que ya no me vuelva a suceder. Pues poner la otra mejilla implica así, ¿sí? Doblar las manos, agarrarte fuerte del Señor y poner la cara para que te vuelvan a dar. Aunque te sepas defender, aunque tú creas que puedes defenderte y que no te vuelve a pasar, que no te vuelven a hacer lo mismo, poner la otra mejilla. Y es lo mismo, ¿sí? Estar en humildad implica eso, Señor. Ya lo hice mal, híjole, voy a poner mis manos así en humildad delante de ti, ¿ok? Y yo quiero entender, ya no va a ser ese instinto mío de querer hacer mi voluntad, sino la tuya. No nos endurezcamos, esto es algo que es ese factor, fíjense bien, podemos leer en la palabra muchas veces, como por ejemplo en el caso de Faraón, que Dios endurece el corazón de Faraón. Pero aquí nos está mostrando claramente el pasaje cómo esta era la decisión de ellos. Dios puso esa voluntad en nosotras, ese libre albedrío que nos permite tomar decisiones a favor de Dios o en contra de él. Y es muy sencillo encontrarnos en esa encrucijada. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un problema en casa o cuando estamos en una situación en el trabajo o con alguna persona que es difícil de tratar. Hoy estamos en ese momento en donde tenemos dos opciones. Actuar en humildad y en mansedumbre y decir, ay, Señor, ya voy a dejar, voy a perder el argumento. O sea, es mejor no tener la razón y dejar que esto pase, quedarme callada y en mansedumbre y en humildad, agachar la cabeza y decir, ¿está bien? ¿Sí? O endurecerme, o actuar conforme a eso que estoy sintiendo, ¿no? Ese instinto, esas ganas de defenderme, de salir, de hablar, de decir, ¿ok? Ahí está, tenemos esas dos opciones. Actuar como actuó Jesús ante sus angustiadores, ante esas personas que lo estaban afligiendo, cómo se cayó, cómo él permaneció en silencio, ¿sí? O actuar como muchos ejemplos que vemos aquí en la Biblia, como es el ejemplo del pueblo de Israel que estamos estudiando ahorita, ¿sí? De endurecernos, de actuar en contra, de rebelarnos, de no escuchar. ¿Qué quiere decir rebelarse? Decir voluntariamente, no quiero, no lo voy a hacer. Tú dices eso, pero ¿qué crees? No me gusta lo que me estás pidiendo, no me parece, ¿sí? Eso es rebelarse. Versículo 30, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Fíjense bien, es el mismo espíritu de Dios hablándonos. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Fíjense bien cómo cada versículo ha sido acerca de lo mismo. Todo el tiempo aquí el Señor nos está mostrando cuál es nuestra condición como seres humanos, ¿sí? Y por qué muchas veces Dios nos entrega a manos de personas que decimos, oh, pero ¿cuándo va a parar? Pues es que no es la persona, ¿sí? El problema no ha sido el otro, el problema hemos sido nosotras, ¿sí? Porque no hemos querido estar en humildad a los pies del Señor. Y el versículo 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso, ¿sí? Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a
todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. ¿Se acuerdan que los martes que estamos estudiando, eh, que estamos viendo el estudio de humildad, estamos viendo Jonás y estamos viendo el capítulo 2 de Jonás, cómo Jonás ora para hacerle, bueno, para reconocer, se arrepiente, reconoce que todo viene del Señor y él había sido enviado a predicar al pueblo de Nínive, ¿sí? Bueno, pues los ninivitas, ¿sí? Eran, fíjense bien, y les voy a leer acá, porque Nahum también tiene que ver. Los ninivitas eran este pueblo al que Dios le había mandado a sus profetas a predicar, porque ellos eran asirios, ¿sí? Fíjense bien cómo todo va junto con pegado. Lo que estamos viendo el martes se relaciona aquí. Fíjense cómo está diciendo que Dios dice, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día, los asirios, o sea, la gente que vivía ahí en esa ciudad de Nínive, por muchas generaciones habían sido ese pueblo opresor que había afligido a los judíos. Por eso Jonás se resistía a ir a predicarles, porque tenía, ay, ese sentir de por qué al enemigo Dios lo quiere salvar, ¿sabes? Pero ¿cómo había sido Dios con los judíos? Dios así había sido clemente, misericordioso, ¿sí? Y él así trata absolutamente a todas las personas. Recordemos que todas las personas en este mundo tienen esta, esta oportunidad de arrepentirse. Dios toca todos los corazones, ¿sí? Y todas las personas llegan a ese momento de su vida de aflicción en donde tienen la oportunidad de reconocer a Dios. Y aquí vemos cómo se hace referencia a este pueblo de Asiria, a esta nación. ¿Se fijan? Versículo 30. Bueno, antes de seguir aquí en el 33, quiero hacer una anotación aquí en el 32. Fíjense cómo eh, aquí Esdras está haciendo una lista de los atributos de Dios. Cuando nosotras reconocemos los atributos de Dios, primero, ¿cómo empieza? Dios nuestro. Si no consideramos a Dios como nuestro Señor, como nuestro Dios, si no nos sentimos como sus hijas, pues entonces no vamos a poder entender todos sus atributos. No vamos a poder ver qué es lo que Él hace, por qué lo hace y cómo lo hace. Dios grande, fuerte, temible, ¿sí? Aquí reconocemos la grandeza de Dios. Él está acá, en el cielo, por eso Jesús empezaba orando, Padre nuestro que estás en el cielo. Reconocemos que Dios está acá y nosotras estamos en otro plano totalmente diferente. Que guardas el pacto y la misericordia. Dios sí puede cumplir lo que le promete al hombre. Él es un Dios de pactos. Habíamos dicho que los que no cumplimos somos los seres humanos, ¿sí? Y dice acá, no se ha tenido un poco el sufrimiento, no se ha tenido un poco delante de ti el sufrimiento. Y fíjense cómo va desde los reyes, menciona a los príncipes y va bajando así en jerarquías, ¿sí? Sacerdotes, profetas, nuestros padres y a todo el pueblo. No había nadie que se hubiera librado de la aflicción que Dios había traído a manos de estos pueblos opresores. Y no eran solamente los asirios, eran todos los pueblos alrededor que ellos habían desobedecido cuando Dios les dijo que los tenían que sacar de la tierra. Ellos fueron negligentes, pensaron que pues no pasaba nada, que pues total, unos poquitos que hubieran quedado, pues qué iba a poder suceder. Se empiezan a mezclar con ellos, les permiten permanecer en ese territorio y hoy vemos la historia, ¿sí? Hoy vemos cómo estas decisiones, esta desobediencia del pueblo judío está trayendo consecuencias a
cuantísimas generaciones después de tantos años siguen en lo mismo. ¿Se fijan? Y dice así el versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Se fijan cómo Esdras aquí está reconociendo? Y dice, pues sí, la verdad es que nos lo hemos ganado, nos lo merecemos, porque rectamente has hecho. Esa es la justicia de Dios. Mas nosotros hemos hecho lo malo, ¿sí? Y hay veces que preguntamos, Dios, pero ¿por qué permites? Debemos de tener mucho cuidado antes de hacerle esta pregunta a Dios. Antes de ir en oración a preguntarle por qué, debemos de ir hacia adentro. Señor, muéstrame por qué estás permitiendo esto, ¿sí? ¿Para qué lo estás permitiendo? ¿Qué estás buscando trabajar en mi corazón? ¿Qué estás pidiendo de mí? ¿Sí? Porque para todo lo que permite el Señor hay una respuesta. No es porque nosotras hayamos sido buenas. Y hay veces que podemos estar en situaciones de decir, Señor, es que de verdad que yo he sido irreprensible, no he fallado aquí. Y vamos y vemos nuestro corazón y decimos, Señor, eh, pero ¿por qué, Señor, está pasando esto? Si no he fallado, si he estado aquí, si he estado pendiente de tu palabra y de verdad he sido obediente. Cuando es así, sabemos que entonces Dios está permitiendo la prueba porque nos quiere usar para ir más allá, para dar testimonio de algo más, ¿sí? Entonces, ahí es en donde debemos de estar siempre pendientes en oración, hermosas. Y aquí el versículo 34 dice, nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Fíjense cómo va nuevamente, ¿sí? O sea, en esa jerarquía, desde los reyes habían fallado. Nuestros príncipes, nuestros sacerdotes, nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. ¿Se fijan? Aquí hay algo bien grave. Incluso los sacerdotes, los que tenían, ¿sí? Por tarea, ellos no tenían que hacer nada. No había otra cosa que los sacerdotes tuvieran que hacer. Estaban dedicados al servicio y se predicaran sus mandamientos, sus ordenanzas, sus testimonios. Y aún los sacerdotes habían fallado. Imagínense en qué momento tan triste estaba el pueblo de Israel espiritualmente, que aún los sacerdotes se habían corrompido. Dice, nuestros padres no pusieron por obra tu ley. Esto es algo bien importante. Cada vez que veamos esta frase, poner por obra, ya lo sabemos. ¿De qué se trata ahora? De hacerlo, ¿sí? De nada, de nada sirve que nosotras escuchemos, sepamos, conozcamos, si no lo pongamos, si no lo ponemos por obra. Denme un segundito, hermosas, porque aquí nos están pidiendo acceso. Eh, Vamos a compartirle la liga. Mayra, si nos estás escuchando, hermosa, te compartimos la liga para que entre. Déjame. Denme un segundito. Perdón la interrupción, hermosas. Ok, ahí está. Ok, porque no, desde el grupo no le podemos dar acceso a alguien nuevo porque tendría que estar en WhatsApp, pero bueno, ya le compartí la liga. Muy bien. Entonces, perdónenme, estábamos aquí hablando de esto. Nuevamente, Esdras hace este recuento, los reyes, los príncipes, y va hacia abajo la cadenita, ¿sí? Y entonces, no pusieron por obra ni atendieron. ¿Qué quiere decir esto de atender? Poner atención, estar ahí, ¿sí? A veces escuchamos, sí, órale, ¿no? Pero ¿atendemos de verdad? Y dice acá el versículo 35 continúa, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, fíjense cómo está reconociendo Esdras la bendición del Señor.
Las bendiciones de Dios están presentes en nuestra vida. Si vamos atrás a nuestra vida, hacemos un recuento de todo lo que Dios ha hecho, vamos a ver su mano, indudablemente, ¿sí? Y vemos todo el bien que nos ha dado, y así lo hizo el pueblo. Y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Fíjense qué tristeza. O sea, ya reconocieron el bien que Dios les había dado, pero aún así viendo esa tierra espaciosa, fértil, ¿sí? Así es la vida que nos ha dado el Señor. A veces sentimos, ay, ay, que nos ahogan las situaciones. Dios nos ha llamado a una vida de abundancia, a esa tierra fértil, en donde el fruto no depende de nuestras acciones, nuestras obras, en nuestras fuerzas, no. El fruto del Espíritu viene en nuestra vida cuando dependemos de Dios, cuando vivimos agarradas, aferradas a su palabra y con este deseo de que el Señor haga la obra en nosotras. Ahí está la tierra fértil que Él ya dio, ¿sí? Si no vemos fruto, es porque no hemos permanecido en sus mandamientos, no hemos cumplido y puesto por obra su ley. La tierra ya es fértil porque Él así la ha dado. Esa es la vida abundante a la que hemos sido llamadas. Y entonces veamos ese fruto del Espíritu en nosotras. La tierra es espaciosa y fértil, ¿sí? Así se la entregó a ellos. Pero ¿cómo reaccionó el pueblo? No te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras, ¿sí? He aquí, versículo 36, he aquí que hoy somos siervos. Fíjate cómo Esdras está tomando este mismo lugar, aunque estos pocos hombres que permanecieron en la ley del Señor toman los pecados del pueblo como suyos y se ponen en esta misma condición pecaminosa. Y se humilla delante del Señor y dice, he aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, o sea, aquí estamos, Señor, siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados conforme a su voluntad. Y estamos en grande angustia, ¿sí? Qué triste que el Señor provee de todo lo que necesitamos, nos pone en ese lugar en donde Él quiere que habitemos y en donde vamos a habitar en paz, con ese fruto, podemos disfrutar de todo lo que Él ha provisto. ¿Y por qué vivimos en angustia? ¿Sí? Qué importante es analizar este pasaje, hermosas, para que nosotras veamos cómo este pasaje se repite tanto, repite tantos puntos que describen la fidelidad de Dios a pesar de la desobediencia del pueblo, a pesar de cómo somos, Dios nos ama. Dios no nos ama como somos, nos ama a pesar de cómo somos, ¿sí? Y Él continúa mostrando su misericordia, sus bondades, su gracia se sigue extendiendo a pesar de nuestra continua infidelidad. Pero ¿qué es lo que sigue? Pacto del pueblo de guardar la ley. Así se titula el siguiente pasaje que empieza a partir del versículo 38 de este capítulo 9 de Nehemías. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa. Fíjate a dónde está llevando Esdras al pueblo, ¿sí? Por todo esto que estamos viviendo, Señor, nosotros hacemos esta promesa fiel y la escribimos. Fíjense bien lo importante de hacer compromisos con el Señor. Por eso van varias veces que hemos visto hacer listas de oración, hacer ese diario de bendiciones, hacer un recuento escrito
de las bondades que hemos recibido por parte del Señor, de su mano. Puede que nosotras nos vayamos, seamos llamados a la presencia del Señor, pero lo que dejemos escrito para nuestros hijos, para que lo lean, de verdad es súper importante. Les platicaba que cuando murió mi papi, yo encontré muchas cosas que él escribió, muchas cosas, anotaciones en su Biblia, notas que él había hecho, cuadernos enteros que él escribía acerca de sus diálogos con el Señor, en donde se ven sus luchas, en donde se ve cómo él reconoce muchas cosas que Dios había hecho, reconoce su pecado. Y todo esto nos deja ver el corazón de una persona. Qué importante sería dejar algo escrito para que nuestros hijos, nuestros nietos, si Dios lo permite, que después de nosotras vengan otras generaciones, puedan ser testigos de este testimonio vivo que podemos dejar ahí plasmado de las bondades del Señor, ¿sí? Quizás no alcancemos a nuestros hijos a platicarle todo lo que el Señor ha hecho, ¿sí? Todas las cosas que ha hecho en nuestra familia, cómo ha ido sanando esta nueva generación, cómo nos ha hecho nuevas criaturas, pero es súper importante dejar algo escrito que dé testimonio de sus promesas. Y por eso dice Esdras, la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Fíjate aquí qué hermoso. Están haciendo este compromiso escrito. ¿Y por qué debe de ser escrito? ¿Por qué dice la palabra? Les voy a leer en Deuteronomio 4. ¿Por qué dice, es Deuteronomio 6, perdónenme, Deuteronomio 6 y a partir del versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Te fijas? Parte del mandamiento del Señor, como es que la palabra y los mandamientos del Señor estén escritos en nuestra casa, para que todas las personas que entren vean que en tu casa y en tu familia y en cada uno de los miembros que ahí habitan, existe ese compromiso con el Señor. Que todos los que habitamos estamos conscientes que no es por nosotros, que tenemos la vida, que tenemos un techo, que tenemos todas las bendiciones del Señor, es por Él. Que nuestra casa, ¿sí? En los postes de nuestra casa y en nuestras puertas estén escritos esos mandamientos y esos lineamientos que el Señor espera que sigamos y que pongamos por obra. Que aunque nosotros no estemos, a nuestros hijos les quede ahí plasmado tal cual el mensaje y la instrucción de Dios, que es lo que Él espera que hagamos. Y esto es lo que están haciendo. Están escribiendo aquí y firmando. La firma es ese compromiso por escrito, ¿sí? Y nada de que, ay, ¿y yo cuándo firmé eso? No, falsificaron mi firma, nada. Nos estamos comprometiendo con el Señor, ¿sí? Es ese compromiso que estamos haciendo, no solamente de palabra en oración, en nuestro interior, en nuestra comunión con el Señor, escribámoslo, pongámoslo ahí en nuestra casa, que se vea, que quede por obra ahí físicamente, ¿verdad? Ese compromiso y lo están haciendo todos los príncipes y los sacerdotes, ¿sí? Esos que tienen la obligación, la tarea de gobernar al pueblo, ¿sí? Y también los que tienen esa tarea de llevarlos a conocer las palabras y los mandamientos del Señor. Entonces, aquí termina
el capítulo 9 de Nehemías. Y llevemos esto para recordar siempre esta oración que Esdras hace como un ejemplo de esa promesa fiel que el Señor quiere que hagamos. Fíjense bien, esto es bien importante, porque cuando dice aquí el versículo 38, nosotros hacemos fiel promesa, esta frase en hebreo es amaná, quiere decir confirmación, garantía y pacto. Esta fiel promesa lo están haciendo los judíos, el pueblo de Israel, ante Dios, para simbolizar este compromiso formal de seguir al Señor. Y en todo el Antiguo Testamento, esta frase fiel promesa, en hebreo amaná, solo aparece aquí, en Nehemías. Es la única vez que se menciona, ¿sí? Qué importante es esto que están haciendo aquí los judíos, el pueblo de Israel, guiados por Nehemías y por Esdras, que solamente sucede aquí. Esta fiel promesa solo ocurre en este pasaje, ¿sí? Entonces, esta palabra en hebreo, amaná, está relacionada con otra palabra que es amén, que sabemos que significa ciertamente, verdaderamente o así será. Y así es como terminamos nuestras oraciones siempre al Señor. Decimos en tu nombre, amén. ¿Sí? Y esta palabra se menciona más adelante, ya la vamos a ver en el versículo 23 del capítulo 11. Y dice así, porque había mandamiento del rey acerca de ellos y distribución, esta es la palabra distribución, para los cantores para cada día, ¿sí? Este término distribución está relacionado con esta palabra amaná, ¿sí? Y quiere decir que así sea, que así se tenía que cumplir. Esa distribución era una tarea que sí o sí se tenía que cumplir. Y ambas palabras derivan de esta misma raíz, amán, que en hebreo quiere decir mantener, confirmar o ser hallado fiel. Ambas palabras nos llaman a ser firmes, ¿sí? Cuando decimos amén, amaná, promesa fiel, distribución, que es la palabra que viene adelante en el capítulo 11, ese trabajo para el Señor nos está llamando a un compromiso firme. Quiere decir, será firme. Lo que estamos haciendo aquí, esta fiel promesa, debe de ser firme. Nada de que, pues ya lo puse ahí en mis puertas, pero pues cada vez que veo, pues me da lo mismo y sigo en ese mismo sentir, ¿no? En esa misma rebeldía en contra de los lineamientos del Señor. Me sigo oponiendo a sus mandamientos aunque ya lo puse ahí en mi casa, en los postes de mis puertas, ¿no? En los postes y en mis puertas, como dice Deuteronomio, en mi casa sigue reinando un ambiente que no le agrada al Señor, porque yo no quiero ceder, porque sigo endureciendo mi cerviz. Recordemos que las mujeres somos responsables de poner ese ambiente en nuestro hogar. Si nosotras estamos estresadas, todo mundo lo siente en casa. Si estamos enojadas, todo mundo se da cuenta. Si estamos enfermas, todo el mundo la lleva. No hay manera de que nuestro carácter, nuestro corazón no impacte a toda nuestra familia. Nuestra familia se alimenta espiritualmente en gran parte de lo que nosotras podamos dar. Por eso es tan importante que nosotras, hermosas, como mujeres, entendamos el carácter que Dios quiere formar en nosotras y que nos está mostrando a través de Nehemías. Un hombre que permaneció ecuánime, agarrado y obediente a los mandamientos del Señor a pesar de la persecución, de las críticas, de las amenazas de muerte incluso. Él permaneció firme, inamovible en el Señor, firme en lo que Dios le había mandado.
Y así como termina este pasaje en el capítulo 9, hagamos esa fiel promesa. Recordemos la raíz, se las voy a poner ahorita en el chat para que todas la tengamos. Amaná, confirmación, garantía, pacto, mantener, confirmar, ser hallado fiel, ser firmes, ¿ok? Y así con esta invitación que el Señor nos está haciendo, fíjense cómo después de tantos versículos que nos hablaron de la rebeldía, de ese ciclo interminable, ¿sí? De infidelidad, de agonía, de padecer y de esto, permanece esa bondad, esa misericordia, esa clemencia del Señor. Y recordemos que así como ha sido con nosotras, nosotras tenemos esa obligación de ser así con nuestros enemigos, con nuestros perseguidores, ¿sí? Así como después vimos ya en el estudio de los martes que Jonás es llamado a predicarle al pueblo de Asiria, ¿sí? Él no quería que la clemencia del Señor alcanzara a los enemigos. Pero ¿y por qué? A nosotras sí nos gusta que aplique, pero ¿y a los demás? Entonces, de esa misma manera debemos también de entender este compromiso con el Señor. Una vez que estamos comprometidas, no sabemos cómo el Señor quiere usar nuestra vida. Y a donde Él nos quiera llevar y hablarle quizás a esa persona que no nos cae bien, quizás a esa persona que nos ha hecho la vida imposible, pero nuestra vida puede ser útil y Dios quiere que sea útil en sus manos. Ese es eso es lo que Dios anhela, tener creyentes que dependamos de Él y que podamos llevar fruto para cumplir esa gran comisión que Jesús nos deja antes de partir y regresar con el Padre. ¿Sale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hermosas, ya son las 10:04, se fue volando el tiempo. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer? Aquí las escucho. Hola, mi No, Fer. preciosa. Pues bueno, una vez más Dios recordándonos su fidelidad a cada momento. Y pues sí, lo que pasa que conforme vamos pasando aflicciones en nuestra vida, como que vamos olvidando la fidelidad de Dios. Y pues no, nunca debemos de olvidar su fidelidad porque, pues como dice la Biblia, ¿no? Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así es. Sí, mamita, gracias, gracias por compartir. Y sí, fíjense que esto es bien importante, escribir todas las bendiciones. A mí me gusta siempre, cuando tenemos una lista de oración, siempre podemos poner ahí la fecha en la que Dios contesta. Y muchas de las oraciones que yo he anotado ahí en mis listas, pues Dios va cambiando mi corazón y digo, ay, ¿cómo oraba por esto, verdad? Qué cosas, cómo tanto tiempo que oré por esto y Dios cambió mi mente, mi corazón y pues llegó el momento que Él me reveló que esto pues no era conforme a su voluntad o que esto no era importante, ¿no? Pero ponerle fecha siempre a todas esas respuestas que Él nos da es bien importante porque eso también es testimonio de su fidelidad. Hay veces que la respuesta ha sido no, también debemos de tener esto ahí presente, pero pues como dicen, o sea, siempre, siempre recordar que Él ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Entonces, hagamos esto como un ejercicio de gratitud. Tener un diario de gratitud debe de ser bien importante porque de verdad se siente bien bonito. Eh, yo se los digo, mi papá que ya falleció, de verdad a mí me gustaría que todos nuestros niños que están siendo hoy instruidos en la palabra puedan tener algo de nosotras que quede escrito, que ellos puedan ver, que sea como este compromiso que Esdras y los sacerdotes hacen y firman delante del Señor, que puedan ver, híjole, mira mi mamá cómo oraba, ¿no?
a mí me conmovió mucho una de las anotaciones que mi papá hizo en su Biblia, en donde decía que muchas veces se sentía solo, pero cuando yo lo iba a visitar, Dios renovaba sus fuerzas. Y sí me lo llegó a decir, pero ver que fuera parte de sus oraciones, de verdad, no nos imaginamos hasta dónde una pequeña acción o una oración por alguien puede alcanzar y puede tocar esa vida. Y entonces dejar el récord así escrito para nuestros hijos puede ser de gran aliento y puede ser eso que Dios use para avivar sus corazones, que ellos siempre nos recuerden hermosas como mujeres de oración, como mujeres piadosas, como mujeres que buscaban la justicia de Dios, es decir, todo lo que venía de Dios. Eso es bien importante. Entonces, hagámoslo, hagamos ese compromiso, ¿sale? ¿Alguien más quiere compartir algo, hermosas, antes de despedirnos? No, pues, gracias. Muy bien. Muy bien, pues bueno, quien no haya empezado esta parte de hacer su lista de oración o su diario de agradecimiento, háganlo. Es súper, súper importante. Eh, Algo que el Señor puede usar en nuestra vida siempre va a ser ese testimonio que demos. Entonces, recordemos, no solo vivirlo, no solo hablarlo, sino dejarlo por escrito también, porque pues, como decimos por ahí, las palabras pues muchas veces se pueden olvidar, ¿no? Sí tiene un impacto todo lo que digamos, es cierto, pero por algo aquí el Señor está terminando este pasaje de Nehemías con este compromiso por escrito. Y por algo nos dejó su palabra así, por escrito. Es bien importante que todo lo que hace el Señor en nuestra vida también quede por escrito. La Biblia, hermosas, la palabra del Señor, no termina aquí. No termina en esta compilación hermosa que el Señor nos dejó. Él sigue escribiendo y seamos parte de esa historia, que cuando nuestros hijos lean nuestra historia, no vean esa terminación terrible como lo vemos en muchas de las historias de los reyes de Israel, e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué diría nuestra vida? ¿Qué diría ese escrito acerca de nuestra vida? ¿Sí? ¿Hizo lo agradable o hizo lo malo ante los ojos de Dios? Sigamos escribiendo. Entonces, pues bueno, así es como terminamos y hagamos ese compromiso con el Señor. Vale la pena y veremos el fruto. Quizás nunca en esta vida, quizás muramos y nunca veamos, ¿no? El resultado de nuestras oraciones, quizás nunca veamos a nuestros hijos a los pies del Señor, pero de verdad algo sucede cuando las personas se van. Y a mí me ha tocado ver muchísimos velorios en donde tristemente los hijos, hasta que el papá se va, se dan cuenta de lo que la gran bendición que Dios les dio a través de su padre o de su madre o de ese ser querido que se está yendo. Entonces, no sabemos en qué momento Dios va a tocar el corazón de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de todas esas personas que hoy siguen sin querer entregar su vida al Señor, sin querer conocerlo. Y quizás sea hasta que estemos ahí en la eternidad, ¿verdad? Cuando el Señor diga, ven, mira, mira quién viene ahí. ¡Ah, la gigante! Va a ser algo hermoso, pero bueno, pues aquí terminamos. Si nadie más tiene algún comentario, no, todo bien, muy bien. Bueno, pues vamos a terminar, a orar para despedirnos. Mi Evecita, ¿quieres guiarnos en oración, hermosa? Sí, Fer, sí, perfecto. Gracias, te escuchamos. Padre, en esta mañana te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Te pido que perdone nuestros pecados, Señor, que no permanezcamos en una misma línea.
Padre, ante tus ojos, Señor. Ayúdanos a ser unas mujeres sabias, a llevar nuestro matrimonio como tú quieres que lo llevemos, Padre, y a nuestra vida también, Padre mío. Te doy gracias por las hermanas que estamos aquí reunidas, Señor. También te doy gracias por la vida de Fer, Señor, por esa palabra que tú le das para que nosotros la entendamos y la escuchamos y la pongamos por práctica, Padre, ante tus ojos. Gracias, Padre, por este estudio. Amén y amén. Amén, Señor. Ay, gracias a Dios por este tiempo, hermosas. Gracias, mi preciosa. Gracias a Dios. Pues bueno, vamos a vivir este día. Dios las bendiga a todas. Gracias igualmente. Gracias. Igualmente para Igualmente, todas. mi vida, Todas. cuídate. Excelente. Bye. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Dios.